Vamos a proceder a definir a continuación lo que vamos a conocer como proyección vectorial y proyección escalar. Para ello, pues vamos a considerar estas figuras. Si ese es el pie de la perpendicular de R hacia lo que es la recta que contiene el vector que va de P hasta Q, entonces el vector que tiene la representación de P a S va a recibir el nombre de vector de proyección o bien proyección vectorial del vector B sobre el vector A, y eso lo solemos denotar como lo estamos observando acá, aunque también pues en ocasiones lo podemos denotar como proy de B sobre A, y es exactamente lo mismo, proyección de B sobre vector A. Ahora, una manera fácil de interpretarlo es que lo que estamos haciendo es ver o calcular la sombra que está generando el vector B sobre el vector A, que es el que tenemos aquí. Es decir, lo podemos ver de esa manera, como una sombra de este vector sobre este otro. Ahora bien, hay otra cosa que a nosotros nos va a interesar y es la proyección escalar de ese vector B sobre el vector A, que pues vendría a ser básicamente calcular cuál es la magnitud de esta proyección, de ahí que digamos que es una proyección escalar. ¿Cómo la vamos a denotar? Bueno, esa proyección escalar, que también le llamamos componente de B sobre A, la solemos denotar de esta manera, como componente de vector B sobre vector A. Y la vamos a entender como la magnitud de esa sombra, o sea, la magnitud de ese vector que ha resultado de la proyección vectorial de B sobre A. ¿Cómo podríamos calcular esa componente o esa magnitud? Bueno, lo podríamos hacer considerando que esto es un triángulo rectángulo. Si θ es el ángulo que se forma entre ellos dos y esto es un cateto adyacente y esta es una hipotenusa, pues tú podrías decir que coseno de θ pues es equivalente a tu cateto adyacente, o sea, esta de acá, vamos a llamarla el módulo del vector B, del vector P a S, sobre lo que va a ser el módulo del vector B, que sería tu hipotenusa. O sea que despejando, tú obtendrías que el módulo del vector PS es igual al módulo del vector B por coseno de θ. Pero recuerda que esta magnitud es lo que nosotros acabamos de llamar componente de B sobre A. Así que sustituyendo, pues esto vendría a ser componente de B sobre A igual a la norma de vector B por coseno de θ. Y de esa manera tú podrías estar calculando esta componente escalar de B sobre A o la componente de B en la dirección de A. Esa componente es negativa cuando θ es mayor a pi medios y menor o igual que pi, porque cuando θ es mayor a pi medios observa lo que sucede. Aquí tendrías tus 90 grados, pero cuando es mayor observarás que nuestra componente queda apuntando en una dirección contraria a la que nosotros tenemos para el vector original. Es decir, que cuando la componente de B sobre A es positiva, lo que tienes aquí, vas a notar que la proyección vectorial de B sobre A está en la misma dirección que el vector A, pero cuando esa componente es negativa, que es lo que estaría sucediendo aquí, pues vas a observar que la componente o la proyección, mejor dicho, vectorial de B sobre A se encuentra apuntando en una dirección opuesta a lo que es el vector A original. Y cuando la componente de B sobre A es exactamente igual a 0, es porque los vectores son ortogonales. De hecho, lo podrías observar en esta parte. Cuando θ es igual a pi, o bien vamos a tener aquí pi medios igual a 90 grados, voy a observar que no se estaría generando sombra de este vector sobre este de acá. Por ello decimos que aquí pues estamos mencionando que los vectores son ortogonales. ¿De qué manera podría yo calcular pues la proyección vectorial de B sobre A? Bueno, lo podemos hacer así. Inclusive vamos a dar una forma más sencilla de hacer este cálculo. Vamos a apoyarnos de la formulita que nosotros ya vimos en videos anteriores para ángulo entre vectores. Recordarás que el producto punto también se puede calcular, como la norma del vector A por la norma del vector B por el coseno de θ, donde este pedazo de acá es la componente escalar de B sobre A o la componente de B en la dirección de A. Por lo tanto, si tú despejas, pues esa componente se puede calcular como el producto punto de A y de B sobre la norma del vector A, que es lo que nosotros ya tenemos aquí. Así que de esta forma tú podrías estar calculando dicha componente. Pero lo que me interesa también es la proyección vectorial. ¿Cómo la voy a generar? Bueno, si esto es una magnitud, lo que tú necesitarías es volverla un vector. ¿Y cómo lo podrías hacer?
Bueno, a final de cuentas, lo que a ti te interesa es que vaya en la dirección del vector A. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es tomar un vector unitario en la dirección de A, que vendría a ser A sobre la norma de A, y ya que su módulo es de 1, cuando tú lo multipliques por esta componente, lo que va a hacer es darle al vector el tamaño que requieres y la dirección de vector A menos claro que la componente sea negativa, porque habíamos dicho que en tal caso, pues lo que va a hacer es generar un vector también al multiplicarlo por este, pero con un sentido contrario. Entonces, tomando esto en consideración, pues podríamos decir que la proyección de lo que es mi vector B sobre mi vector A, pues va a ser equivalente a tener el producto punto de A con B sobre la norma de A por A sobre la norma del vector A. O que también lo podría reescribir como A.B sobre la norma de A al cuadrado por vector A. Y ya tienes una expresión para poder calcular la proyección vectorial y la componente escalar. Ya resumiendo esto, pues es lo que acabamos de colocar acá. La proyección escalar de B sobre A o la componente de B en la dirección de A, pues no es otra cosa sino el producto punto de A con B sobre la norma de A. Y su proyección es esta misma componente, pero multiplicándola por el vector unitario que va en la dirección de A. Por lo que comentábamos, como su tamaño es de 1, supongamos que tu componente fue de 5, pues al multiplicar las componentes, ¿qué es lo que va a suceder con ese vector? Lo que va a suceder es que se va a transformar en un vector de igual tamaño a la componente que tú estás calculando, que es lo que nosotros queremos lograr. Geométricamente, esto que nosotros acabamos de deducir ya me da una interpretación para el producto escalar. Al producto escalar yo lo puedo interpretar geométricamente como la longitud del vector A por el componente de B en la dirección de A, que es lo que nosotros pues por aquí estamos planteando. Vamos a revisar algunos ejemplos. En el ejemplo 1 se nos pide hallar la proyección escalar y la proyección vectorial de lo que es el vector B sobre el vector A. Entonces decíamos que pues voy a utilizar esas formulitas de acá. Así que voy a calcular el producto punto de este par de vectores y voy a obtener 1 que por menos 2 es menos 2, más 3 por 1 que es 3 y 2 por 1 que es 2. Pero menos 2 con 2 se cancela y me queda únicamente 3. Calculo la norma de mi vector A y su norma es la raíz cuadrada de 4 más 9 más 1, o sea, raíz cuadrada de 14. Por lo tanto, la componente de B sobre A vendría a ser 3 sobre raíz cuadrada de 14. Y la proyección vectorial voy a requerir calcular el vector unitario, así que de una vez lo hacemos y A sobre la norma de A es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 14, que es la norma de A, por las componentes del vector A, menos 2, 3 y 1. Así que esto vendría a ser menos 2 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14, 1 sobre raíz cuadrada de 14. Y tienes este resultado. Sustituyendo, voy a tener A.B, que decíamos es 3 sobre la norma de A al cuadrado, pero ya que la norma es raíz cuadrada de 14, pues al cuadrado tendría que ser 14. O sea que te queda 3 sobre 14 por las componentes del vector A, o como nosotros lo acabamos de calcular. Así como lo estábamos haciendo, lo que yo estoy haciendo es sustituir en esta primera parte de acá, por lo que vendríamos a obtener 3 sobre la raíz cuadrada de 14 por menos 2 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14, 1 sobre raíz cuadrada de 14. A operaciones y obtengo menos 3 que por 2 se hace 6 sobre 14, 3 que por 3 se hace 9 sobre 14 y 3 sobre 14. Y aquí está el resultado de nuestra proyección vectorial. Por ahí si tú quieres todavía puedes simplificar porque mitad de 6 es 3 y mitad de 14 es 7. Decíamos que también pude haber sustituido directamente en esta parte de acá. Si yo lo hubiese hecho directo me habría quedado A.B, que es 3, sobre raíz cuadrada de 14 al cuadrado, o sea 14, y todo eso multiplicando a las componentes de A, o sea menos 2, 3 y 1. Pero pues ya haciendo tus operaciones es exactamente el mismo resultado. Vamos a aprovechar este ejemplo para ver gráficamente la representación de lo que acabamos de calcular.
Si tú colocas por ahí las componentes de tus vectores, este es vector B, este es vector A, el resultado que nosotros obtuvimos de la proyección vectorial es este de acá, menos 3 séptimos, 9 catorceavos y 3 catorceavos. La representación gráfica que tú adquieres es esta de acá. Vamos por ahí a hacer la observación correspondiente. Yo tengo aquí a mi vector B, que es este de acá, y es el que se está proyectando sobre mi vector A, o sea, este de acá. Como va a ser la proyección sobre este vector, el que tú generaste, o sea, tu proyección vectorial, es este que tienes aquí en naranja. Es el que nosotros acabamos de generar. O sea, que la sombra que produce este vector B sobre este vector A, que es el de verde, equivale a este vector de acá. Y su módulo, pues es lo que tú sacaste como componente de vector B sobre vector A, lo que te dio como resultado 3 sobre raíz cuadrada de 14. Si tú metes eso a tu calculadora, es aproximadamente igual al módulo de W, es decir, A.8, que es lo que tienes aquí. Eso es lo que tú hiciste ya geométricamente hablando. Estás calculando este vector y el tamaño de este vector. Voy a resolver el segundo ejemplo. Se me pide hallar ahora la proyección escalar y vectorial de A sobre B. La formulita que nosotros dedujimos a lo largo de este video fue para B sobre A. ¿Qué pasa si ahora la proyección es al revés? Bueno, la idea en esencia es la misma, solo que ahora vas a proyectar sobre lo que es vector B y entonces requieres un vector unitario que vaya en esa dirección. Vamos a intercambiar papeles en las fórmulas. La componente de lo que es A sobre B pues sería equivalente al producto punto de A y B sobre ahora la norma de B. Y la proyección de A sobre B vendría a ser igual al producto punto de A y de B sobre la norma de B al cuadrado por las componentes de B. Voy a aplicar entonces esto para calcular estas proyecciones. Así que lo primero que hacemos es calcular el producto punto y A punto B será igual a 2 que por 1 es 2, más 1 que por 2 es 2 y 0 que por 1 será 0, es decir, esto es igual a 4. Ahora voy a calcular la norma de vector B. Y la norma de mi vector B vendría a ser la raíz cuadrada de 1 más 4 y 0. Es decir, raíz cuadrada de 5. Voy a proceder a calcular. La componente de A sobre B vendría a ser 4 sobre raíz cuadrada de 5. Y la proyección vectorial de A sobre B sería 4 sobre la raíz cuadrada de 5, que al cuadrado es 5, por las componentes de mi vector B, donde esas componentes son 1, 2 y 0. Hago operaciones, obtengo 4 quintos, 8 quintos y 0. Ya tienes los resultados que corresponden. Y pues bueno, nuevamente nos vamos a apoyar de GeoGebra para observar cómo es la representación gráfica de esto que acabamos de hacer. Voy a colocar aquí en GeoGebra los vectores, el vector A con componentes 2, 1, 1, B, 1, 2, 0 y W, que es el vector que nosotros obtuvimos como resultado de la proyección y que además pues tiene como módulo 1.79. Así que voy a desactivar también la vista aquí del plano XY para que podamos visualizarlo un poquito mejor. Y voy a hacerle un acercamiento. Como puedes observar aquí el vector de verde es el vector B sobre el cual proyectas y el negro es el vector A. Entonces cuando yo procedo a hacer mi proyección de este sobre el vector verde, el vector resultante, vamos a decir la sombra del vector que se está generando es este que tenemos en naranja. Como puedes observar, efectivamente se cumple todo lo que hemos estado mencionando. Y su módulo, pues decíamos que es 1.79. Recuerda que tú calculaste precisamente ese valor para la componente. La componente del vector A en la dirección del vector B, su componente escalar, pues efectivamente ya metiéndolo a calculadora, pues es 4 sobre raíz de 5, o sea, aproximadamente 1.79. Ahora, todo esto que nosotros estamos viendo de la proyección vectorial y proyección escalar es de utilidad en problemas de física donde implica lo que es la fórmula de trabajo. Vamos a revisar. Recordando, en física, el trabajo surge cuando una fuerza mueve un objeto de un lugar a otro. El trabajo realizado por una fuerza que es constante y que actúa a lo largo de la recta de movimiento de un objeto se da por esta expresión.
la magnitud de la fuerza por una distancia, a la que estaríamos simbolizando de esta manera, considerando que F es el vector de fuerza y que el vector de desplazamiento pues es el que va de P a Q. Cuando nosotros trabajábamos en cálculo integral, el cálculo de esto lo hacíamos de forma directa cuando se cumplían estas condiciones. En ese momento todavía no hablábamos como tal de un vector. Sin embargo, aquí debemos considerar que la fuerza pues no siempre va a actuar a lo largo de la recta de movimiento del objeto. Podría darse una situación como la que aquí estamos observando, donde se está aplicando una fuerza, pero no es, vamos a decir, de forma horizontal, o sea, en la línea de movimiento del objeto. Le estamos aplicando de esta manera. ¿Cómo puedo calcular entonces la fuerza para estos casos? Bueno, si la fuerza constante no está dirigida a lo largo de la recta de movimiento, podemos calcular el trabajo a través de esta expresión, como el módulo de la proyección vectorial de F sobre el vector de desplazamiento, es decir, el vector que va de P a Q, o sea, vas a calcular esta fuerza de acá, por el módulo de lo que es el vector de desplazamiento, el que va de P a Q. Aunque recordarás que calcular el módulo de esa proyección vectorial no es otra cosa sino sacar la componente escalar. O sea que esto es equivalente a decir que voy a calcular la componente escalar del vector F sobre el vector PQ y lo voy a multiplicar por el módulo del vector de desplazamiento, que sería tu distancia. O sea que esa es tu fuerza y esa es tu distancia. A su vez, de la primera relación que obtuvimos para esta componente, dijimos que se podía calcular como el módulo del vector de fuerza por el coseno de teta por el módulo del vector de desplazamiento. Y recordando, otra de las equivalencias para producto punto, A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de teta. Si esto es A y esto es B, pues significa que esto es equivalente a calcular el producto punto de la fuerza con el vector de desplazamiento. Veamos un ejemplo. Se nos pide en este caso pues calcular el trabajo que se realiza cuando se jala un objeto de 10 pies por el suelo con una fuerza de 85 libras y la dirección en la que se aplica la fuerza es de 60 grados sobre la horizontal. ¿Cómo calcularíamos el trabajo? Bueno, sucede lo que acabamos de comentar. La fuerza no se está aplicando en la línea en la que se mueve el objeto, sino que la estamos aplicando con un ángulo de 60 grados. Así que mi trabajo lo voy a calcular como el producto punto de mi fuerza por mi distancia, que en este caso pues vendría a ser mi vector que va de P a Q, que es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, para que yo lo pueda realizar, requiero entonces componentes de este vector de fuerza y de este vector de desplazamiento. Las componentes de mi vector de desplazamiento, de este vector PQ, son fáciles de determinar, porque de hecho únicamente tienes una componente en X, y esa componente en X ¿cuánto vale? 10 pies. Y componente en Y no la tenemos, por lo tanto voy a colocar un 0. Ahora, para mi fuerza, requiero mi componente X y mi componente Y. Como ese es un triángulo rectángulo, para sacar mi componente X, yo lo podría hacer de esta manera. X va a ser igual a lo que es el módulo de mi vector de fuerza, que aquí son las 85 libras, por el coseno del ángulo, o sea, de 60 grados. Y Y a su vez, como es un cateto opuesto, pues se podría calcular como 85 por el seno de 60 grados. Así que vamos a hacer operaciones. Si tú, por ejemplo, calculas el coseno de 60 grados, pues vas a obtener como resultado un medio. O sea que la componente X es 85 medios. Y si tú calculas el seno de 60 grados, pues vas a obtener raíz de 3 sobre 2. O sea que aquí tendrías 85 por raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, las componentes de tu vector F serían 85 medios, 85 por raíz de 3 sobre 2. Ya tienes componentes del vector de fuerza y del vector de desplazamiento. Por lo tanto, procedo a operar. Y el trabajo vendría a ser igual al producto punto de este con este de aquí. Lo aplico. 85 medios que va a multiplicar a 10. Y todo esto más 0 que va a multiplicar a 85 por raíz de 3 sobre 2. O sea que todo este componente se hace 0 y únicamente te queda este de acá.
Pero pues haciendo por ahí las operaciones, 85 por 10 entre 2 va a ser equivalente a 425. Recuerda que como el trabajo es una fuerza por una distancia, y aquí la fuerza la estás aplicando en libras, y estamos midiendo la distancia en pies, pues esto sería libras por pie. Y ya tenemos el resultado del trabajo. Por este video es todo. En el siguiente vamos a comenzar a hablar acerca del producto vectorial.